habíamos dicho antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña aquí en Caché Noticias Patricio Carrillo, excomandante general de la policía. Señor Carrillo, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, licenciada Ramos. Buenos días, licenciado Zacote. Un gusto poder saludarles a través de Caché Noticias. El gusto es nuestro. Justo al iniciar este programa estábamos comentando sobre las muertes violentas. 1.890 homicidios intencionales en lo que va del año. De esos, 522 se han dado solo en la zona 8. Tenemos ahora un estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, 60 días, en el que se pide a las Fuerzas Armadas y a la policía salir definitivamente a las calles y controlar o tratar de disminuir en algo la delincuencia. Le consulto si esto es suficiente, decretar un estado de excepción y pedir que los militares también salgan a las calles. A ver, en seguridad nada es suficiente. Todo lo que hagamos aporta, todo lo que nosotros podamos construir es bienvenido. El estado de excepción tiene un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo esperemos que se logre contener al menos esta escalada violenta, este crecimiento exponencial de las muertes violentas. El año anterior terminó con una tasa de 7.7, eso en frecuencia de homicidios era 1.320, hoy estamos sobre los 1.800, creería que de acuerdo a lo que está sucediendo vamos a terminar por sobre los 2.000, con una tasa que sobrepasa los 10, pero este no es un problema exclusivo del Ecuador, este no es un tema que en el Ecuador se presenta solamente en Guayaquil, este es un problema regional. En Bogotá se está viviendo lo mismo, en Río de Janeiro igual, se está viviendo en México. Es decir, estamos en la región más compleja por la presencia del crimen organizado. La medida que adoptó el presidente es una medida temporal y esperemos que esto contenga indico, pero que no nos haga perder lo importante. Lo importante es que podamos ir definiendo ya una nueva agenda de seguridad, que el Ecuador pueda contar con una política de seguridad integral, que el Ecuador pueda tener capacidades para invertir en la prevención, que el Ecuador pueda hacer los esfuerzos necesarios para corregir el abandono en el sistema penitenciario y otras cosas más que son necesarias. Pero, ¿usted cree entonces que sí hay una estrategia? Porque como usted ya lo dijo, ¿no? Esto sería una medida inmediata, que salgan los militares a las calles. Pero, ¿hay un plan real para combatir la delincuencia? Mire, yo le puedo decir que al menos existía un plan que fue hecho con un horizonte 2019-2030 alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan, construido en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tenía 3 misiones y eso creo que está ya agotado. La primera misión era de defensa y soberanía, la segunda era de seguridad pública y seguridad ciudadana y el tercero la gestión de riesgos. Creo que hay que corregir esto desde la Ley de Seguridad Pública y del Estado para que el COSEPE incorpore a más instituciones del Estado. Incorpore por lo menos a todo el sistema y administración de justicia, al sistema de rehabilitación social y transversalmente puedan participar también los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En ese sentido, en ese orden de ideas, creo que lo que están haciendo ahora ya obedece al menos a alguna planificación. Yo creo que ya lo que están haciendo ahora con el estado de excepción permite ganar un tiempo valioso para poder luego de esto verificar si efectivamente pueden alinear a esto por lo disruptivo que fue el COVID. Es probable que el plan tenga que replantearse, revisarse, pero en lo posible ya ganan un tiempo valioso para poder contener. Y la presencia de los militares es fundamental en las calles, especialmente para controlar la arremetida de la presencia de armas de fuego, porque ese es su rol principal. No en el tema de seguridad ciudadana, pero en su rol principal, el control de armas, municiones y explosivos. Y lo que ha crecido es la presencia de armas para asaltos y robos violentos y la presencia de sicariato y muertes violentas con arma de fuego.
Pero y como ciudadanía, ¿cómo tomar el hecho de el presidente de la República a las 8 de la noche dice decreta estado de excepción y la salida inmediata del personal de las Fuerzas Armadas a las calles para hacer justamente este control? Y horas más tarde vemos un robo de película también de cuatro delincuentes ingresan a un local en el sur de Guayaquil, roban $80,000 y ese mismo día hay diferentes asesinatos, una mujer que llevaba $6,000 para comprar materiales de construcción, en otro punto de Guayaquil también otro asesinato de un hombre dentro del vehículo. No es decirle al gobierno por parte de la delincuencia, no nos interesa tu estado de excepción, igual vamos a seguir. No, yo no creo que vayan los mensajes por ahí. Yo lo que creo es que debemos tener una batería de indicadores. También es iluso pensar que porque ya existe un decreto ejecutivo, mañana todo el mundo se va a comportar conforme a los principios de legalidad y la delincuencia va a paralizarse. No, el mensaje del gobierno es un mensaje absolutamente claro. Ojalá este mensaje también sea acatado por la Administración de Justicia, porque lo grave que tenemos nosotros, y yo creo que lo más grave que se vive en Guayaquil es la impunidad que a veces queda a un lado, queda al margen y únicamente se mira a las instituciones más operativas que están en la calle como eficientes o como ineficientes. Los imponderables seguirán sucediendo, los eventos delictivos, lo que esperamos es que exista que se revierta la tendencia, que no siga escalando y que se contenga y empiece a tener una curva de descenso. Eso es importante y de ahí yo creería que sí hay una estrategia, pero lo que falta es difundirla efectivamente. Creo que falta mucha comunicación de parte de quienes están ejecutando la operatividad. Creo que es importante que nos digan si estamos con una tasa de homicidios o con una frecuencia de homicidios semanal de un promedio de 10, de 12, vamos a tratar de hacer lo posible para que se reduzca a 8, a 6, a 5 y llegar ojalá al 0. Pero en la práctica son condiciones humanas, es intolerable un hecho de estos indiscutiblemente como sociedad, pero se van a ir presentando. Los indicadores nos deben ir diciendo si la tendencia de reducción de las muertes violentas asociadas a violencia criminal van descendiendo, si las muertes violentas asociadas a violencia social, a violencia de género, a la presencia de armas de fuego van reduciéndose, si los delitos van reduciéndose, o si al contrario, esto no está sirviendo de nada y continúa una escalada. General, le quería consultar también porque luego del anuncio del presidente de la República de decretar este estado de excepción, dijo también que crearía la unidad legal para que defienda a la fuerza pública, porque en este momento no es suficiente y se necesitan cambios de leyes para combatir el problema estructural delictivo en Ecuador. Esta creación de la unidad legal para defender a los policías no existía, claro, con otro nombre ya dentro de la institución. ¿No había quien los defienda? Sí, Joana, usted tiene razón. Existe y desde hace ya un gran tiempo la policía ha venido construyendo un sistema de defensa institucional ante los delitos de extorsión. Eso no es nuevo. Inclusive nosotros, cuando la doctora Romo ejercía la función de ministra de Gobierno y yo cumplía las funciones de comando general, logramos en la Asamblea Nacional un artículo reformatorio del Código para que los policías puedan ser excluidos de una prisión preventiva ante un hecho fáctico y que puedan defenderse en libertad. Por el caso de Mascarilla. Entonces esto existe, lo que no existía era la potencia necesaria. Ojalá ahora se puedan contratar a los mejores penalistas y si lo van a subir a un tema legal es mucho mejor. La policía y la sociedad necesita una policía con alta moral. La policía necesita este tipo de respaldos legales, pero tampoco son autorizaciones ni cartas abiertas para que realicen cualquier acto. Siempre esto tiene límites, siempre esto está enmarcado en la norma, siempre esto está articulado con un sistema interamericano de derechos. Ojalá se pueda ir a un fuero de corte nuevamente, no de una corte institucional como teníamos la corte de policía y militares. Ahora yo creo que es importante el fuero, tal vez no sea tan justo, digamos, para el resto de ciudadanos, la inmunidad ante los hechos que puedan cometer. Eso me parece que tienen que tomarlo con mucha cautela. Creo que hay que trabajar mucho en la mentalidad y en la formación de los policías en ese sentido para que no vaya a pensarse que esto es un actuar sin límites.
siempre los límites tendrán que observarse y ojalá más bien la Administración de Justicia se vaya especializando en temas de derechos humanos para no tener lo que estamos viviendo, o sea, una sociedad que clama que se ejerza con firmeza, un policía que en cuestión de segundos debe tomar una decisión y que si esa decisión al final termina en un hecho letal, termina acusado por personas particulares, por los familiares que me solidarizo, pero en realidad son imponderables que suceden, son hechos que no se van a poder evitar. Yo me pregunto cuando ahí se debate también sobre la necesidad de armar a la gente, ¿qué hubiese pasado en el mismo local si había 4 o 5 personas armadas y también respondían? Era una masacre sin límites. Entonces, al final, yo creo que debemos empezar a observar más la ley. Yo creo que esta sociedad ya necesita que seamos más cumplidores de la ley. Ahí radica la seguridad realmente, no radica solo en la eficiencia de las instituciones. Concuerdo con usted y me quiero quedar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué habría pasado si en este caso específico de lo que vimos que ocurrió en esta heladería del sur de Guayaquil la tarde del domingo pasado, más personas hubiesen estado armadas? Estamos conversando con Patricio Carrillo, excomandante general de la Policía Nacional. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. General, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Qué gusto saludarlo. Un gusto, Carlos, para mí. Básicamente, gracias. Es importante entender que el combate a la delincuencia tiene varias aristas. No solamente es competencia de la fuerza pública, que a veces la discusión se queda ahí. ¿Qué pueden hacer policías y militares? Se trata también de la operatividad del trabajo de la función judicial, de los sectores que desde el gobierno deberían atender el tema social, del comportamiento mismo de la ciudadanía y demás. Pero concentrémonos en este primer punto, el tema de la fuerza pública y su trabajo en concordancia con la justicia. ¿Cómo se puede hacer, mi estimado general, para ir más allá de los retenes móviles, de los operativos disuasivos en las calles, e ir detrás de los líderes de las organizaciones delictivas, que era un poco lo que conversaba aquí con Joana Ramos antes de la entrevista? En varias ocasiones la Policía Nacional ha dicho, tenemos identificado, sabemos que en este sector opera este X líder de organización delictiva, más allá opera el otro, sabemos que este sicario pertenece a la organización y demás. Y la pregunta que se hace a la ciudadanía es, si tienen mapeado Guayaquil de esa forma, con lujo de detalles, si saben quién comanda las organizaciones delictivas que mandan en cierto sector, ¿qué pasa en medio que no se puede ir tras la detención, tras la captura de estas personas? ¿Es un tema del procedimiento judicial, del debido proceso, general? A ver, Carlos, usted tiene razón cuando dice la inseguridad tiene varias aristas. Una cosa es combatir el delito común y otra es combatir la delincuencia criminal organizada, transnacional, que trabaja de manera encriptada, que es oculta, que tiene una gran capacidad de adaptabilidad, que es flexible, y por sobre todas las cosas, que tiene apoyos políticos, apoyos jurídicos y apoyos indiscutiblemente de las instituciones operativas de control. Por consiguiente, lo que se necesita y estamos planteando nosotros es una nueva agenda de seguridad y un nuevo plan de seguridad, es que en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se definan entre todas las instituciones, legislativas, ejecutivas, la función judicial, y las otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo de políticas sociales, las acciones necesarias. Pero ¿qué diría yo primero que se necesita? Primero, asegurar que en las instituciones se minimice el tema de la corrupción. Si minimizamos la corrupción en la función judicial, si minimizamos y estoy hablando de fiscalía, estoy hablando de jueces, de tribunales, estoy hablando de abogados, de defensores, de policías, si minimizamos absolutamente en todos estos espacios la corrupción, yo creo que se gana mucho. Segundo, hay que trabajar potentemente con una estrategia contra el crimen organizado dentro de una gran planificación del Estado como política, una política nuclear de seguridad, trabajar potentemente en el combate a los mercados ilegales y a la economía criminal, porque la economía criminal es la que da poder político y poder a estas organizaciones. Y estas organizaciones son las que financian
toda la delincuencia masificada, todo lo que vemos ahora, todo lo recalcitrante y todo lo espantoso, irracional que vemos en el sistema carcelario, todo lo que vemos alrededor de la presencia de armas de fuego, todo lo que vemos en el reclutamiento de jóvenes de barrios donde el tejido social ya les ha absorbido por el consumo y por otras variables. Entonces, trabajar en contra de la economía criminal, transparentar esta economía en el Ecuador, luchar contra el lavado de activos, con leyes fuertes de extinción de dominio, de incautación de bienes. Todo esto lo necesitamos trabajar. Lo que sucede es que esta mirada es una mirada a mediano y a largo plazo. Y casi siempre nosotros estamos solamente viviendo de los escándalos y reaccionando en el corto y en el cortísimo plazo. Y en años preelectorales como el que nos viene por temas electoral de dignidades locales, entonces ahí empezamos a mirar mucho más acciones más populistas, acciones más reactivas. Se demanda y se mira desde una óptica muy bien la presencia de militares en la calle, recetas que ya se han visto, militarizar ciudades, policiar ciudades o convertir a los militares en policías o a los policías en militares. Estas cosas en realidad son de corto plazo, no pueden ser sostenibles, no impactan en el crimen organizado, sí impactan en la delincuencia común, pero si no tenemos un adecuado plan, una adecuada estrategia contra el crimen organizado, no vamos a avanzar. Implica también revisar este sistema abandonado penitenciario e implica trabajar muchísimo en la prevención, implica cooperación internacional, implica trabajar en muchos ámbitos. Usted ha hecho una radiografía completa del problema aquí en el país. Ciertamente, coincido con usted, se están tomando medidas para apagar incendios, medidas reactivas, pero lo que nos preguntamos todos es, después de estos 60 días de estado de excepción, ¿qué? Porque en el día a día, por ejemplo, si las Fuerzas Armadas hicieran su trabajo completo, habría más cuidado en el tráfico de armas que circulan en el país sin ningún tipo de problemas, se reforzaría el control en las fronteras y demás. Si la policía también lo hiciera, habría un trabajo mucho más disuasivo, mucho más de fondo, si contaran también con el apoyo de la justicia, porque yo entiendo y también puedo parafrasear un poco lo que usted me ha dicho, los mensajes que desde ahí se envían son realmente desmotivantes para el trabajo del día a día. Pero en materia de presupuesto, general, usted hace poco estaba en servicio activo y tiene información que todavía no podría ser considerada desactualizada. Hace pocos días circulaba, por ejemplo, un documento en el que desde la policía se le pide al gobierno más presupuesto porque no hay algunos patrulleros, ni siquiera para recorrer las ciudades. ¿Hace falta personal? ¿Hace falta recursos? ¿Qué más requiere la Policía Nacional para potenciar su trabajo en las calles? A ver, Carlos, usted está llegando a algunas conclusiones en realidad. La presencia, esta inseguridad que estamos viviendo ahora es un ciclo de extrema violencia. Sí, efectivamente se repite lo que ya en algún momento se vivió, pero es por la presencia de armas de fuego y la efectividad de las instituciones tiene que traducirse en una adecuada rendición de cuentas para saber qué es lo que estamos haciendo respecto de eso. Segundo, es importante trabajar en la inversión que hagamos en seguridad. Y la inversión no pasa únicamente por un presupuesto operativo. El presupuesto de la institución es un presupuesto que lo aprueba el legislativo. El legislativo ha entregado lo que se cree que debe haber, pero siempre la seguridad preocupa cuando estamos viviéndola. Antes, simple y llanamente, es un tema de austeridad y es un tema que siempre queda relegado, porque no se mira como una inversión, se mira como un gasto. El combustible, el patrullaje, porque no se evalúa lo que se evita, se evalúa lo que sucede. Y cuando ya sucede, entonces ahí queremos nuevamente reaccionar. Para mí es fundamental que se entienda. Y si no se entiende como sociedad, que luego del terremoto, que luego de octubre, que luego de la pandemia, operativos que me cupo el honor de dirigirlos y de comandarlos, las instituciones fortalecidas son las que nos ayudan. Entonces, necesitamos fortalecer, porque eso es un capital
un capital social, es un capital estratégico. No pueden descapitalizar esto como sociedad, no se puede. Tienen que haber las inversiones necesarias para la prevención y tienen que haber las inversiones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones. El número de policías yo creo que está planificado, eso hay un ingreso que cumpla con los que vamos saliendo por esta rotación generacional y siempre va a existir una demanda de más policías. Yo no creo que por ahí sea el camino. Necesitamos policías mejor formados, policías más sagaces, policías con mejor comprensión sobre los fenómenos sociales. Por eso planteábamos la necesidad de tener un centro de educación superior que estudie la fenomenología, que estudie las causas y que no esté simplemente como bombero apagando los incendios, como usted bien lo acaba de manifestar. Pero es importante que también trabajemos desde otros espacios en la formación también de la cultura de seguridad que todos los ciudadanos deben desarrollar. Y finalmente, un punto que usted lo mencionó al inicio, tenemos 60 días, sí, pero siempre y cuando la Corte Constitucional apruebe el estado de excepción. Eso todavía no lo sabemos. Sí, estaremos pendientes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, dado que también han existido algunos cuestionamientos en torno a cómo está presentado jurídicamente este decreto, dado que se declara un estado de excepción para todo el territorio nacional, pero puntualmente se dispone la movilización del personal militar en 9 provincias. Ahí radica una contradicción. Queremos agradecer al general Patricio Carrillo, excomandante de la Policía Nacional, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, general. Muchísimas gracias, es un gusto poder saludarles y a las órdenes siempre. Gracias, Joana, gracias a ustedes.